orando por aquellos que están enfermos en la congregación, por nuestra hermanita Blanca Rubí. Mi hermano Adolfo todavía anda un poquito mal, así que oramos por él. Oramos por el hermano José Ortega. Pedirle al Señor que... ¿Perdón? Sí, iba a decir eso. Le damos gracias al Señor que hoy pudimos ver a Caridad en esta mañana y en esta noche podemos ver a nuestra hermana Yolanda. Hemos estado orando por ella y de verdad que qué bendición tan grande, ¿no es cierto? Pero oremos. Les doy gracias también por orar por nuestro hijo. La verdad que pasamos unos momentos de susto y cuesta mucho ver sufrir a uno de los nuestros, ¿no es cierto? Nuestros hijos. Pero confiamos en el Señor que Él va a salir adelante en estos momentos que tanto necesitan nuestras oraciones. También le pido oración por mi mamá, que el jueves, si Dios quiere, le van a hacer un procedimiento para ver cómo está su corazón, así que necesitan nuestras oraciones también. No tenga necesidad de tomar pastillas porque anda un poquito agitada con este asunto, pero sabemos que todo lo que pongamos en las manos del Señor, Él nos ayuda en esos tiempos. Pero sí, sinceramente estamos contentos de ver a aquellos que están con nosotros. Así que vamos a entrar en Mateo 26 y versículos 47 al 56 en esta noche. Vamos a estar yendo paso a paso en las últimas horas del Señor Jesucristo antes de que lo crucifiquen. ¿Sabes? Me da mucha emoción, sinceramente, me ha dado mucha emoción, a pesar de que ya hemos leído estos pasajes y hemos dado mensajes con respecto a ellos, pero cada año por lo menos puedo aprender algo nuevo para compartir. Hay tanto para observar si nada más que nos detenemos a ver los detalles, sinceramente, que nos presenta la palabra de Dios. Me da emoción de mirar por lo que el Señor Jesús tuvo que pasar antes de ser crucificado. O sea, prestamos mucha atención a los golpes que le dieron, estar clavado en la cruz, pero no vemos previo. ¿Qué es lo que tuvo que pasar Jesús emocionalmente hablando? Porque en esta noche el pasaje causa mucho dolor porque trata con el tema de la traición y del arresto del Señor Jesús. Vean ustedes, el beso de Judas es uno de los actos más despreciables que ha tenido la historia de la humanidad. Tal es así que cualquiera que menciona el nombre de Judas Iscariote, inmediatamente lo tildan de traidor o lo relacionan con el traidor. En esta mañana vimos cómo el Señor Jesús, caminando hacia el monte de los Olivos, va hacia el jardín del Getsemaní, que es donde estamos. Pero en momentos previos, en la mañana del día jueves, porque Jesús fue llevado preso el viernes, en esa mañana, fíjense ustedes, el Señor Jesucristo los envía a la casa de un hombre, de un hermano, uno de los discípulos, que no se da el nombre particular, pero sería seguidor de Jesús por la razón que el Señor ya le dijo: va a estar esta persona, nos va a dar el lugar para que podamos celebrar la última Pascua. Allí en ese lugar, en el alto, aposento alto, vemos que Jesús les lava los pies a los discípulos. Déjenme decirles, yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna de las fotos del aposento alto. Todavía sigue estando en pie, es un lugar muy visitado año tras año. Es un lugar, un cuarto bastante amplio, bastante interesante, lo cual y cuando digo interesante, tiene que ver con la persona que era dueña de ese lugar, tendría bastante dinero, pero es un lugar impresionante. Vemos que allí también el Señor Jesucristo les da unas enseñanzas tremendas, lo podemos ver en Juan capítulo 13 hasta el 17.
Y mientras estaban comiendo, les dijo a uno de ellos: uno de ustedes me va a entregar en esta noche. Como a medianoche salen a caminar hacia el monte del Olivo, es decir, estamos hablando 6 horas han transcurrido porque empezaban a las 6 de la tarde, y entonces vemos que a la medianoche, después de 6 horas, comienzan a caminar hacia lo que es este lugar, el jardín del Getsemaní, que también tenía un dueño. Sería uno también de los discípulos del Señor Jesús. Era una propiedad privada, se tiene entendido por aquellos historiadores. Y entonces, fíjense, allí les dice a los 11, cuando ya están llegando cerca del jardín, les dice a los 11, ustedes me van a abandonar en esta noche. Cada uno de ustedes van a ser dispersados. Era un lugar muy conocido, Judas lo conocía, y por eso vamos a ver después cómo él llega a ese lugar, porque se habían reunido varias veces. Lo pueden encontrar allí en Juan capítulo 18 y versículo 2, donde dice que en varias ocasiones se habían reunido en este lugar. Mientras aún estaban cenando, Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que ya has determinado en tu corazón, hazlo pronto. Y entonces Judas se levanta de la mesa, se va, y entonces a sus 11 discípulos el Señor les dice a ellos: vean, se acerca el que me entrega. Y estamos hablando en el versículo 47 en adelante, y vamos a leerlo, así entonces podemos entender un poquitito lo que vamos a estar explicando en esta noche. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así sea, o así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fíjense aquí que estamos observando un punto importante en cuanto a este evento, en cuanto al evento de Judas, cómo lo entrega. Y en esta noche vamos a estar explicando un poquitito los momentos previos, antes que llegase este punto. ¿Por qué? Porque antes de comer la cena, Judas estaba hablando con los principales sacerdotes, estaba orquestando todo este asunto del arresto del Señor Jesucristo. Algo muy interesante, y para aquellos, dije que iba a compartir algunos puntos que no hemos tratado en estos 29, 30 años en el ministerio. Y quiero, por ejemplo, algunos van a tener una pregunta, porque yo me la hice, con respecto a Satanás. ¿Cuándo entró en Judas? En una ocasión dice que fue mientras estaba comiendo, y la otra antes, cuando estaba con los principales sacerdotes. Así que, ¿cuándo fue? Bueno, vamos a ver en esta noche qué es lo que dice. ¿Okay? En Lucas capítulo 22 y versículo 3 nos dice que entró mientras Judas estaba hablando con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Mientras que en Juan capítulo 13 y versículo 27 dice que fue durante de la cena. Ahora, hay
controversia, hay contradicción en la palabra del Señor? No. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que en dos ocasiones, en un mismo día, Satanás entró, sale, entró, y entonces ejecuta lo que tenía que hacer, y por lo tanto entonces, fíjense en Juan 13, vayamos allí, yo quiero que ustedes vean cómo empieza a operar esto, y es una cosa tremenda con respecto a Judas, porque en el capítulo 13 y versículo 2 de Juan, nos dice a nosotros lo siguiente: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es decir, vemos la actividad de Satanás, que empezó a ponerle cosas en el pensamiento de este hombre tan malvado. Ahora, les quiero decir algo. Para que una persona esté permitiendo que esto suceda, quiere decir que este Judas hace tiempo que estaba en muy malos caminos. Es más, el Señor Jesús, si ustedes ven después en Juan capítulo 6, ustedes van a ver que uno es diablo, dijo el Señor Jesús hablando de Judas. Uno es diablo. Es decir, está identificado con el diablo. Está identificado con sus planes, está identificado con todas aquellas cosas que ustedes saben que sabemos con respecto al diablo, que vino para matar, para destruir. Y entonces, cuando vemos todo esto de que había puesto en el corazón de Judas de entregarle, tenemos que observar lo que nos dice el Proverbios capítulo 27. De la manera que el hombre piensa, el tal es él. De la manera que pensamos, nuestros hechos nos siguen. Y Judas, lo que estaba pensando, mis hermanos, estaba tan detenidamente meditado por este hombre, que vamos a ver cosas increíbles con respecto a su personalidad. En Juan capítulo 12 y versículos 5 y 6 de Juan, fíjense ustedes que está Jesús siendo ungido allí en Betania, ¿no es cierto? Y entonces Judas, viendo que el perfume era bastante caro, dice lo siguiente: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Wow! Nos dice bastante con respecto al corazón de este hombre. Porque miren, a Jesús, yo me imagino que Jesús sabría cada instancia que él metía la mano en la bolsa y sacaba. ¿Por qué no dijo nada? Lo que pasa es que él tenía que cumplir aquello a lo cual él estaba destinado a hacer. Pablo había dicho, para que entendamos un poco, quiere decir que este hombre estaba apasionado por el dinero. Estaba apasionado por el dinero. Le interesaba solamente el dinero, le interesaba solamente ser o extraer dinero que no le correspondía a él. Y vemos nosotros que Pablo después escribe y dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo no sé si estaba hablando de Judas, pero sí, déjenme decirle, este versículo que Pablo le menciona a Timoteo encaja perfectamente con Judas. ¿Sabes por qué? Porque fue traspasado de muchos dolores, le remordió la conciencia, se quitó la vida, y vamos a estar observando eso por igual. Al ser codicioso, este Judas para mí, era un ladrón barato, era de esos ladrones baratos. ¿Por qué digo esto? Porque se conformaba con muy poco, es decir, era uno de estos ladrones pequeñitos, por así decir, y la razón por la cual estoy diciendo esto, porque 30 piezas de plata equivalen a 250 a 300 dólares en el día de hoy. En aquellos tiempos era el precio de uno de los esclavos más pobres, por así decir, que no valían casi nada, porque estaba mirando, mis hermanos,
que un esclavo en los días del Señor Jesucristo costaba entre 1.000 a 50.000 piezas de plata. Y que le hayan entregado 30 piezas de plata, que le hayan dicho 30 piezas de plata y que Judas haya dicho, está bien, me está diciendo a mí que el hombre era uno en el cual no tenía ni noción en cuanto al precio, es decir, conformándose con tan poco. Lo triste de todo, ¿saben qué es? Es que esto es lo que valía Jesús para él. Jesús no valía nada para él. Jesús valió nada más que 30 piezas de plata. Nada absolutamente valía esto para Judas. Y eso es lo que vale Jesús para el diablo, es lo que vale Jesús para el mundo, no vale nada. Yo imagino qué alegría para el Sanedrín haberle ofrecido 30 piezas de plata y que Judas haya dicho, está bien, yo lo voy a entregar por esa cantidad. ¿Se imaginan ustedes esta gente rica como diciendo, uno de los hombres más poderosos que hay, uno de los profetas más increíbles que hemos tenido, y que le dijeron 30 piezas de plata y Judas dijo, sí? Y allí necesitaban pensar en una manera rápida cómo enjuiciarlo, cómo culparlo, dando falsos testimonios, diciendo mentiras. Dos cosas que vamos a ver en otros pasajes es lo siguiente, y fíjense ustedes, esto es otra de las cosas que aprendí, es en que en el capítulo 27 de Mateo y versículo 18, el Sanedrín ya se había reunido con Pilato. No es que trajeron a Jesús y Pilato dijo, oh, no estoy sabiendo nada de lo que está pasando, recién ahora me estoy enterando. Tenemos que entender que Pilato a Jesús lo llevan a las 6 de la mañana. ¿Y quién se va a levantar a las 6 de la mañana para tratar un asunto de juicio como el que traían? Lo cual quiere decir que Pilato sabía de antemano lo que los principales sacerdotes iban a hacer. En el capítulo 27 y el versículo número 18 nos dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia le habían entregado. Quiere decir que lo habrán hablado personalmente. Ellos le estaban expresando, mira, este profeta, la gente lo está siguiendo, las multitudes, has visto que entró en Jerusalén. En el Día de las Palmas empezaron a decir todas estas cosas. Pilato estaba enterado de todo eso. Estaba enterado de todo eso. Lo otro, mis hermanos, es que de la única manera que puede saber esto es si no fueron por los principales sacerdotes, tiene que haber sido por gente muy cercana a Pilato que le dijeron, mira, esto es lo que está pasando, le están informando de todas estas cosas. Ahora, en ese momento, para que ustedes puedan entender a Pilato después en el juicio, tiene a un hombre llamado Barrabás, lo conocemos, ¿no es cierto? En el capítulo 15 de Marcos y versículo número 7, nos dice a nosotros, nos describe qué clase de persona era Barrabás. Barrabás era un revolucionario que dice que en un motín, para que ustedes puedan entender lo que esa palabra motín quiere decir, está hablando de un tumulto sedicioso. Cuando hablamos de sedición, quiere decir que se estaba levantando en contra de las autoridades romanas. Barrabás estaba encargado de promocionar lo que es, era un terrorista. Entonces encontramos que este grupo, teniendo a Barrabás, sabiendo que Pilato tenía a Barrabás allí, lo único que a mí me muestra es lo siguiente: este Sanedrín era lo que es un grupo mafioso, era un crimen organizado, de mirar, mis hermanos, que estaban pensando las cosas detalladamente de cómo quitarle la vida al Señor Jesucristo. Ahora, encontramos aquí en el versículo 47, que nos dice que mientras todavía hablaba, estoy hablando del capítulo 26, verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y dice allí, y con él mucha
gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora, ¿quiénes son los primeros en mencionar aquí? Vamos a ir a Juan capítulo 18 y versículo 3, porque fíjense en Juan 18 y verso 3, estamos viendo pasajes paralelos con respecto a este pasaje en Mateo, cuando dice que vino con él mucha gente con espada. ¿Quién era esta gente? Bueno, vamos a ir describiendo uno por uno. Capítulo 18 de Juan y verso 3 nos dice lo siguiente: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Aquí encontramos algo muy importante para mirar. Fíjense ustedes que Judas dice tomó una compañía de soldados. Ahora, esto quiere decir que a Judas, por eso esas 30 piezas de plata, le dieron lo que es el que él dirigiera todo esto del arresto del Señor Jesucristo. Porque está hablando de que él tomó a una compañía, lo cual quiere decir que los principales sacerdotes ya hablaron con Pilato. Por eso digo que ya había un trato previo, una charla previa con Pilato, porque Pilato no va a lanzar una compañía de soldados para que este hombre, Judas, estuviera encargado de ella. Dice que Judas tomó a una compañía de soldados. Ahora, ¿cuántos soldados había tomado entonces? Una compañía romana, mis hermanos, constaba entre 400 a 500 hombres. 400 a 500 soldados de la guardia, eran 600 en total. Se tiene entendido que habían 600 camas en lo que es la Torre Antoniana, que estaba cerca del templo. 600 soldados vivían ahí cerquita. Quiere decir que era un campamento bastante grande para tener 600 soldados establecidos allí. Pero mis hermanos, por lo menos entre 400, pongámosle entre 400 y 600 soldados, Judas llevó a una compañía para ir a buscar al Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes en el Monte de los Olivos y lo que es en el jardín de Getsemaní? Porque dicen que estaban con antorchas y estaban con linternas, todo eso iluminado por esta cantidad de gente. Judas fue el que lideró esta turba. Mis hermanos, los soldados con sus espadas, la espada corta que se conoce de los soldados romanos. Ahora, nos dice allí, por igual, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes. La guardia del templo estaba compuesta por 120 guardias. ¿Se imaginan ustedes 600? Pongámosle 500, vamos a ir por el lado abajo, 500 soldados, 120 de la guardia del templo, 620. Pero ahí no se detiene la cosa. ¿Por qué? Porque estaban los principales sacerdotes, dice allí, y los de los fariseos. Y mis hermanos, en los días del Señor Jesús, para darles una idea, habían 5.000 fariseos en todo Israel. 5.000 fariseos había en los días de Israel. ¿Cuántos serían en esa noche? La turba que se había formado, liderada por Judas, tenía que haber sido alrededor de 1.000 personas que fueron contra Jesús y contra 11 apóstoles. Y ese personaje malévolo es Judas. Todo por 30 monedas de plata estaba organizando todo esto. Judas lo que estaba mostrando era lo siguiente: estaba unido con los principales sacerdotes porque querían doblegar a la fuerza a Cristo Jesús. Mis hermanos, y ese es el odio que yo noto y he visto, es el odio que mostró Judas, es el odio que mostraron los fariseos, es el odio que mostraron los principales sacerdotes. Lo rechazaron entonces, lo rechazan en el día de hoy, lo odiaron en aquel tiempo y lo siguen odiando en el día de hoy. Mis hermanos, los deseos de los fariseos eran del diablo. El diablo dice: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre ustedes quieren hacer. Judas, poseído por el diablo, ¿se imaginan ustedes? Es el único personaje, déjame decirte,
decirte, el anticristo no fue poseído por Satanás. Es el único personaje que encontramos en la Biblia que fue poseído por Satanás. ¡Qué combinación! Judas y el diablo. Fíjense ustedes que aquel que había alimentado a tanta multitud, que había sanado a tantos enfermos entre el pueblo, que les trajo la palabra de Dios, y los fariseos, ¿qué habían hecho? ¿Qué hicieron los fariseos por la nación? ¿Sabes una cosa? Yo lo único que miro aquí es que ir 1000 contra 1, lo único que muestra es cobardía. Eran unos cobardes. Eran unos cobardes. Porque ir 1000 contra 1, eso es de cobarde. Fíjense ustedes que en esta cobardía de querer ganar a la fuerza a gente ignorante y a gente en la cual que es necia, no es lo que hacen los sistemas en el día de hoy, los sistemas legales del mundo al crear leyes. Fíjense ustedes, crear leyes donde la brujería está bien, el satanismo está bien, las enseñanzas de la evolución está bien, el homosexualismo, el lesbianismo está todo bien. Sí, todo esto se puede enseñar, pero no enseñemos la Biblia. Y a la fuerza entonces quieren ganar para poder ahogar entonces la verdad. ¿Qué mundo es que vivimos? Fíjense que a la fuerza, yo me he dado cuenta que quieren enseñar todas sus materias, quieren enseñar todas sus mentiras. Es lo que desean, es que la gente esté en ignorancia completa, no quieren que nadie sepa la verdad. Y entonces desean callar a las iglesias y decirle, cállense la boca, ustedes no tienen sentido, la religión no se puede mezclar con la ciencia, ustedes no saben ni tienen idea de lo que están hablando. Otro asunto de cobardía es que vienen a la madrugada, mis hermanos, mientras estaban todos dormidos. Y tenían miedo porque el pueblo, la gente, la nación creían que Jesús era el profeta, lo respetaban, las multitudes lo seguían. Y sin embargo viene Judas con un grupo bastante grande, pensando, yo digo una cosa, ¿sabía con quién se confrontaba Judas? Aquel que puede caminar sobre las aguas, aquel que puede multiplicar los panes y los peces, aquel que puede hacer que las tempestades se calmen. Judas les da la señal. Miren, les voy a decir una cosa, aquel que yo le dé el beso, ese es. A eso ustedes tienen que aprender. El Señor Jesucristo nos dice en Juan que Él hace la pregunta cuando se acercan todos y le dicen, ¿a quién están buscando? ¿A quiénes buscan? Y Jesús le dice, la gente le dice, a Jesús Nazareno. Y Judas se acerca y le dice, salve maestro. Y dice que le besó. Ahora, una de las cosas que yo noto es lo siguiente. Judas escoge un beso. ¿Saben lo que representa un beso? De darle un beso en la mejilla a una persona. ¿Saben lo que representa eso? Para mí un beso representa la expresión de afecto, de cariño, de intimidad, de lo que es tener cariño por una persona. Sin embargo, ese beso que le da Judas era un beso de desprecio, lo detestaba al Señor Jesús porque quería que lo prendiesen y lo llevasen a aquella cruz que habían determinado los demás. El Señor Jesucristo en Lucas 22 le pregunta, ¿con un beso estás entregando al Hijo del Hombre? ¿Sabes? En Proverbios 27, versículo 6 dice que importunos o inoportunos los besos del que aborrece. Ahora, la otra cosa que estaba mirando aquí es que Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Y me di cuenta de una cosa. A mí me gusta ir al idioma original, el griego, para ver exactamente, porque déjenme decir una cosa, una palabra puede significar muchísimas cosas.
Se los he dicho con respecto a amor. Amor, para los griegos hay tres: fileo, eros o ágape. En este caso, vean ustedes, amigo, aquí en el griego es etairos, que quiere decir compañero, no quiere decir amigo, quiere decir compañero. ¿A qué vienes? En Juan 15 nos dice a nosotros que Jesús les dijo: ustedes, fíjense en algo, ustedes son mis amigos. Ya Judas no estaba allí, Judas no era amigo, y por lo tanto, cuando Jesús se refiere aquí, estaba diciéndole: compañero, ¿a qué vienes? Jesús había orado con dolor y gran angustia, ¿se acuerdan? Lo vimos esta mañana. Y el traicionero de Judas pone en efecto lo que es el acto nefasto de una persona que tenía en su corazón lo que es aborrecer a este Jesús. Y después entonces vienen estos 6 juicios, porque son 3 de parte de las autoridades romanas y 3 de parte de los judíos, y vamos a estar viendo eso. Yo imagino que las palabras del Señor Jesús le habrán pegado fuerte a Judas. ¿Sabes por qué? Con un beso estás entregando al Maestro. Con un beso estás entregando al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque dice que su conciencia comenzó a remorderle. Comenzó a remorderle. ¿Cuántas horas? Desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, su conciencia estaba ya alterada. ¿Por qué? Porque nos dice que mientras Jesús estaba en juicio, dice que la conciencia de Judas, de haberlo entregado a un inocente, comenzó a remorderle. Y entonces dice que fue allá a las autoridades, les dio las 30 piezas de plata nuevamente. Y dice que salió corriendo. Salió deprisa a ponerse una soga en el cuello y quedar colgado. Ahora, la palabra dice que se arrepintió. Y cada uno de nosotros podríamos decir: Judas se arrepintió, entonces quiere decir que es salvo. Pero no es arrepentimiento para pedirle perdón a Dios de sus pecados. Judas, yo me imagino que podría haber corrido hacia el Señor Jesucristo, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, pero Judas no fue con esa intención. Se arrepintió porque sabía quién era Jesús y que había entregado a un inocente en manos de gente que eran corruptos. Mateo 27, versículo 1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y el versículo 3 después nos dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Es decir, que en ese momento, cuando sacaron a Jesús y ya lo llevaban hacia donde estaba Pilato, mis hermanos, Judas ya no pudo aguantar más y estaba diciendo: ¿qué fue lo que hice? Judas lo único que nos muestra a nosotros es que es un falso discípulo. Un falso discípulo. Estaba actuando tan bien, porque para mí Judas fue un artista tremendo. Y ustedes dirán: ¿por qué? Porque fíjense que cuando Jesucristo dijo: uno de ustedes me va a entregar, se empezaron a preguntar uno al otro: ¿quién será? No lo miraron a Judas diciendo: está hablando de ti. Judas había hecho un papel tan increíble de decir: yo soy un seguidor de Cristo, que ninguno de ellos se dio cuenta que él era. Incluso Pedro le dice a Juan: averigua quién es el traicionero entre nosotros, porque estaban llenos de tristeza de saber que uno de aquellos cercanos estaba por entregar al Señor Jesucristo. Este discípulo tenía su agenda personal, este discípulo amaba más al dinero que a Jesús, este discípulo, falso discípulo, quería las cosas mundanas, no tenía ningún interés para el avance del reino del Señor. Como el Señor no acepta que seamos amigos del mundo, entonces tenemos que nosotros ver una cosa: o somos seguidores de Cristo, o queremos seguir entonces lo que este mundo nos ofrece, y este mundo no ofrece absolutamente nada. Mis hermanos, esto me lleva a mí a pensar cuántos hay que entonces disimulan ser hijos de Dios, pero no lo son.
cuidado tenemos que tener, porque en el mundo que nosotros vivimos en un mundo bastante corrupto, en un mundo, mis hermanos, donde opera el maligno y gente, Pablo dijo, van a venir entre ustedes lobos rapaces que se van a meter entre las ovejas. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Porque hay gente que parece ser cristiana y, mis hermanos, enseguida se les nota hacia dónde están dirigidas los deseos de cada uno. Y aquí empezamos a definir realmente qué es lo que queremos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos diversión pasajera? ¿Queremos lo que es tener cantidad de sexo, de tener dinero, de tener lo que es emborracharse, de lo que es tomar drogas? ¿Eso es lo que nos llama la atención de este mundo? Porque Jesucristo dijo, ustedes están amando más las tinieblas que lo que es la luz. Entonces tenemos que definir qué es lo que más nos gusta a nosotros. Y este mundo, te voy a decir una cosa, si hay algo que yo he visto, es lo siguiente, porque yo he tratado con mucha gente bastante malvada. Yo he hablado con gente que ha matado a otras personas por el asunto de drogas, los he tenido enfrente mío, que me han declarado, yo he matado porque yo estaba encargado de cobrar dinero, y si no lo pagaban, estaban muertos. Me dijo, no sabe usted cuánta cantidad de gente yo he raptado y la he tenido encerrada en mi closet y después le he matado con un tiro. Y yo decía, y esto me pasó a mí en un funeral. Me dijo, yo necesito hablar con usted. ¿Se imaginan ustedes que vengan a hablar y le empiecen a decir todo esto? Y decía, estaba tratando de tragar saliva. Porque este muchacho estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú dijiste que Dios perdona, pero yo sé que Dios no me puede perdonar a mí. Y yo digo, no, sí, Dios puede perdonarte a ti. Si vas arrepentido, Dios te puede perdonar. Y yo no puedo entender eso. Le digo, ¿sabes una cosa? Había un asesino en la Biblia que se llama Pablo, de Damasco, y el Señor lo perdonó. Dios te puede perdonar a ti. Y aquel muchacho lloraba y lloraba y lloraba y decía, Dios no me puede perdonar a mí. Y lo único que me doy cuenta es de lo siguiente, porque él estaba desesperado, tenía mucho dinero, tenía una mansión tremenda, porque estaba involucrado en el asunto de las drogas. Pero sabes, lo único que me empezó a mostrar es lo siguiente, todos estos que están involucrados en todas estas actividades que yo les mencioné, siempre van a salir con las manos vacías. ¿Por qué? Porque el diablo produce un vacío enorme en la vida y en el corazón de una persona. Judas lo entregó por 30 monedas. Las regresa con remordimiento. Porque sabe que esas 30 piezas de plata no podían satisfacer ahora lo que él deseó por tanto tiempo de haber entregado al maestro, al rabí, a entregar al Señor Jesucristo. Y lo único que nos muestra esto es lo siguiente, para ir terminando. Va a llegar el día en que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Y este mundo va a tener que dar cuenta de lo que ha hecho, de estar rechazando y odiando a Cristo Jesús. Mis hermanos, este Cristo que fue puesto en vergüenza y fue azotado injustamente y fue crucificado injustamente, este Señor Jesús resucitó al tercer día. Y ¿sabes lo que eso quiere decir? Que cuando Él esté allí en el juicio final, aquellos que se han divertido en las cosas pasajeras, que han pensado más bien en el dinero que en otra cosa, que su alma, que han pensado más bien en cuántas relaciones pueden tener sexualmente con uno, con el otro o con la otra, aquellos que se han emborrachado, aquellos que han usado drogas, mis hermanos, va a llegar un momento que el Señor va a decir, ¿sabes qué? Te quedaste con las manos vacías y ahora entonces el pago de tu deseo, estas son las consecuencias. Hay muchos que van a sentirse avergonzados de haber entregado a Jesús como lo hizo Judas. Ahora podemos entender un poquitito más a lo que vamos a ver el siguiente domingo cuando esté el Señor Jesucristo en este juicio. Porque este Pilato, que parece ser un inocente en todo y él sabía muy bien a quién tenía enfrente de él. Y ¿sabes lo triste de todo? Es que él optó
por dejar que este grupo mafioso lo entregaran para ser puesto a muerte, diciendo que él tenía la autoridad. Sí la tenía, pero sin embargo, ¿sabes qué? Otro cobarde más, porque fue un cobarde, de haberse mantenido en su lugar y de decir, esto es lo que se va a hacer, porque yo considero, 3 veces Judas dijo, este hombre es inocente de toda la culpa que ustedes le quieren echar. ¿Entiendes un poquitito ahora cuánto Jesús nos amó a nosotros? Que pasó por esta angustia en el Getsemaní, y después la angustia que ahí mismo, en ese mismo lugar, uno de los suyos le haya ido a dar el beso en el cachete y a decirle, aquí está, llévenselo. ¿Cómo te sentirías tú emocionalmente si alguien que tú conoces te entrega con un beso y te traiciona? Eso es lo que pasó con Jesús. Para después entonces ir a juicio. Si Dios quiere, el domingo que viene vamos a estar viendo eso. Yo lo único que le pido a mi Señor es que cada uno de nosotros podamos entender todo lo que estaba ocurriendo antes de que Jesús fuese puesto a muerte y por lo que Él tuvo que pasar. Porque cada vez que yo miro y observo eso, ¿saben qué? Yo valoro más la salvación que mi buen Jesús me ha dado a mí y todo lo que Él pasó por amor a ti, por amor a mí. Mis hermanos, yo valoro cada vez más el amor que Dios siente por este pobre pecador que un día salvó. Bendito sea su nombre. Iglesia, alábalo con todo tu corazón, porque esto es lo que hizo Jesús por ti y por mí. Amén. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos pueda ayudar en nuestro diario caminar y que en esta noche podamos decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque siendo el Rey, mis hermanos, siendo el Rey, teniendo la autoridad que a Pedro le dijo, yo podría mandar a 12 legiones de ángeles y podrían evitar este momento. Podrían evitar este momento del cual yo me he angustiado tanto. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Él necesitaba ser clavado en aquella cruz para que el día de hoy nosotros podamos estar aquí y decir gracias, Jesús, porque fue tu sangre el precio que tú pusiste por cada uno de nosotros, fue tu vida la que tú pusiste por la mía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Amado Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ese día, qué difícil, qué horrible que habrá sido mientras Jesús estaba preparando la cena, que sería un momento para alegría, y sin embargo, Señor, todas estas cosas estaban pasando mientras estaban preparando la cena. Que un grupo junto con Judas y junto con el gobierno romano se estaban poniendo de acuerdo para quitarle la vida a Jesús el justo, el santo, que fue sin pecado, pero que con nosotros se hizo pecado. Te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias, Padre. Porque vemos que a pesar de todas estas cosas que estamos observando, y aún así tú decidiste amarnos a cada uno de nosotros y llevar la cruz y aguantar los golpes, que le hayan puesto una bolsa sobre su rostro y lo hayan golpeado brutalmente, que después le llenaron su rostro de saliva y se burlaron de él y lo menospreciaron. Todo ese odio acumulado durante 3 años. Pero el momento había llegado para que él fuese hasta este lugar para ser entregado por el traidor Judas y después en manos de aquellos que estaban mostrando cuánto odiaban a Jesús. Padre, por eso te amamos y te exaltamos, porque vemos que, como dice el autor a los Hebreos, una salvación tan grande. Gracias, mi Jesús,
por haber dado tu vida por mí. Gracias por amarme tanto, que aguantaste todo esto por amor a mí. Gracias, Señor Jesús, por tanto dolor que este mundo te ha causado, a pesar de que tú mostraste amor y sanaste y alimentaste, resucitaste a los muertos y diste palabra de esperanza a aquellos que no la tenían. Y así estaba yo, Señor. Pero te agradó alcanzarme. Gracias te doy por ese día, bendito sea tu nombre, que fue también un abril a la edad que yo tenía 15 años, Padre. Gracias porque ya han pasado 46 años. Y te alabo, bendito Dios, te alabo. Qué lindo y maravilloso eres. Te ruego, Señor, que tu pueblo en esta noche pueda apreciar y valorar, después de haber escuchado el mensaje de la mañana y de esta noche, todo lo que tú hiciste por nosotros. Y que podamos entonces alabarte y exaltarte con nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por cada hermano o hermana que está aquí, y te ruego, Señor, por aquellos que están débiles, que tú los fortalezcas y sepan pararse firmes como hizo Jesús en momentos en los cuales, Señor, cualquier otro hubiera huido y se hubiera escapado, pero no es así con aquellos que decimos ser tus seguidores. Sabemos que el mundo nos va a odiar, te ha odiado a ti, nos va a odiar a nosotros, pero seguimos proclamando el mensaje de amor. Y gracias, Señor. Por último, quiero rogarte por aquellas personas, aquellas almas que van a venir. Ellos piensan que por una clase de fútbol, por comida, pero bendito Dios, es el mensaje, el Evangelio de Jesús que queremos proclamar en ese día. Y Padre, por favor te pido, ve preparando los corazones. Prepara los corazones para ese mensaje. Y te pido por aquel hermano o hermanos que van a compartir de Jesús en ese día. Te lo pedimos todo y te lo imploramos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para que les da honra y toda la gloria. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, por el favor de Dios, el miércoles, si no el viernes en la noche. Bueno, el viernes en la noche no va a haber actividad aquí, así que acuérdense, va a estar allí en el lago. Dios les dé un lindo tiempo en esta semana y nos vemos pronto, por el favor de Dios.
escuela de monumento, ellos no juegan. Entonces, o maestro dijo, cuidado que haciendo. Nosotros dijo, un tiempo. Es todo. Yo soy la persona con la que más tranquila que tenía que sentir. No creo, piensas que ahorita me pongo los guantes contigo. Porque le dijiste a Carlito y a mí no me lo dijiste. No, Carlito se lo olvida. Imagínate tú, delante de Marcela, así. Entonces dice, Carlito, si tú me dices son niños, pero las 9. te llamé A mí se me olvidó. aquí, No, pero tú sabes que tenemos problemas con los... le llamé a Carlos, el muchacho estaba que Entonces, en realidad hubo mala comunicación, hubo mal... El hombre no va a venir más entonces. Se lo piensa porque no tiene un dinero que se va a ganar con. Cualquiera pasa. necesito decirlo otra vez, pero no sé. A ver si. Eso fue una mala... Sí, pero Carlos debió haberse cuidado y no se me debe de recordar. A mí que te... Él llegó, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué a ti? Porque los mayores No, somos no, nosotros. no, no, Los jóvenes no tienen no, responsabilidad. No. Acuérdate que tú eres un muchacho. Eso sí no es excusa. Tú tienes un muchacho. No, Deja que tú llegues porque tú le vas a decir una cosa y como la otra se le va. No, yo sé, pero ahí exactamente, ahí no. Hasta Y le otra cosa, pregunté. él no se pone bravo. Si se pasó, si te pasaste, él viene llamando, no te respondió tampoco. No es para que se ponga bravo. ¿No? ¿Tú me entiendes? Era más, La cosa es que no salió bien porque no salió bien la cosa, pero la cosa es que él me llamó allí y estuvo cuatro veces por poco. y Aldi se estaba bañando. ¿Quién? Aldi se estaba bañando. Dice que no lloró. Oye, estaba para el tipo, no. 4 veces por poco. Yo estaba en la iglesia. 1 minuto, 2 minutos. Pero no era eso. Que no sabía nada. Yo estaba como si no sabía nada. Entonces, tiene que ser para la cita de 9. Hubiera venido un ratito, no estaba allí. Pero bueno, nada, son cosas. Déjame ver, porque también voy a hacer mi trabajo de la clase. O sea, Pero bueno, pero si siempre hermana, porque ahora sí me lo dicen a mí, ¿cómo es el país? Después de las 4 meses, de lunes a viernes, el sábado estoy aquí. El sábado este no. El sábado voy a
Dice que Candy estaba yo. No, no sabía. No, nadie sabía. Carlito, Yo, cuando me tomo el baño, en realidad, me dura una hora. en realidad, Una hora, especialmente los sábados. el responsable de todo era Marcela que tenía encima. Y cuando salgo del baño, Marcela no sabía. ya abrí la puerta y no vi a nadie. Tú sabes que Pero no conmigo, no Y no vi nada. Yo pongo música y todo, ¿sabes? Puede, oiga, qué bomba que después de tanta historia, no vamos a tener que darle un... es la cosa, pues. Entonces, ¿para qué para allá? Y no conviene porque como quiere Yo estar te iba a decir otra vez, a ver. estaba pasando trabajo. Y ella se ofrece una ropa que se puede poner. Explico, mira, explico. Tengo nomás el de fútbol, porque eso no va a pasar. Porque ella no va El dueño de la negocio que estaba hablando contigo, eso le llegó la noticia que iba a hablar del bien. si le digo otra vez, me va a cobrar esa herida. Se la voy a subir a Marcela, eso es el carro mío. Porque o sea, yo le dije, es que yo estaba ahí y ella llegó y Y Marcela me dice, el mecánico está ahí. después de como una Pero hora que tenía que le haber dicho, ella me viene mañana, ella viene a la casa. Sí, Marcela me hizo las 8. y de pura chiripada, el teléfono contesté. No, pero si va a ir a ver el carro, que le paguen 125 normal, 125. Si vas a ver el carro, Pero esta chica sí es eso. sí, sí es eso. No es para tanto, si maneja todo quiere ir, no es para tanto. Pero yo no sé dónde vive él, además, o sea, él no ha dejado su trabajo, porque yo seguido le consigo. Si el tipo me va a atravesar un poco, si me va a atravesar algo por ahí. No, él está tranquilo más, sí. Sí, porque no sabe que trabaja, no venga bravo mañana. Pero escucha, Se busca otro lugar, no se trata de eso, se trata de